Saludos desde España y bienvenidos a este vídeo educativo que dedicamos al verbo. Hablamos de la raíz y la desinencia. Aprende a diferenciarlo con muchos ejemplos. ¡Empezamos! Bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa y a esta clase de lengua que te invito a que veas. También puedes visitar el canal y hacerte miembro para disfrutar de muchas ventajas y apoyarnos, o suscribirte con campana y seguirme en las redes. Y aquí te dejo mi página web por si quieres visitarla, www.profearantxa.es. Hoy hablamos del verbo, explicamos la raíz y la desinencia. ¿Oyes el timbre de clase? ¿Estás preparado? Toma nota, comenzamos. Si expresamos las acciones que hacen estas personas, esquiar, navegar, viajar o comer, estamos utilizando verbos. Así que vamos a ver qué es un verbo. Los verbos son palabras que expresan acciones o estados que hacen las personas, los animales o las cosas. Veamos algunos ejemplos. Saltar, lavar y dormir son verbos que expresan acciones. Alegrar es un verbo que no expresa una acción, sino que es un verbo de estado. Para el tema de hoy, raíz y desinencias, necesitamos entender algunos conceptos. Los verbos tienen diferentes formas. Fíjate como habla, hablaba, hablará o hablaría. Son formas verbales del verbo hablar. Y en ellas se indica número, persona, tiempo y modo. También vamos a ver el infinitivo, que es la forma para nombrar e identificar los verbos y solo indica la acción. El infinitivo puede tener tres terminaciones, en ar, er, ir. Cuando el verbo termina en ar, pertenece a la primera conjugación. Por ejemplo, el verbo cantar. Los verbos terminados en er son de la segunda conjugación, como el verbo correr. Y si el verbo termina en ir, pertenece a la tercera conjugación. Por ejemplo, el verbo escribir. Y por último, antes de ver raíz y desinencias, vamos a explicar que el verbo tiene formas simples y compuestas. Las formas simples solo tienen una palabra, como en estos ejemplos: leen, estudian, hablarán, mientras que las formas compuestas tienen dos palabras, como en estos casos: han estudiado, había visto, habrán escuchado, que están formadas por el verbo haber más el participio del verbo que se conjuga. Y ahora sí pasamos a ver que el verbo se compone de raíz y desinencia. La raíz aporta el significado básico al verbo. Por tanto, va a ser la parte del verbo que nunca cambia. Fíjate en estos ejemplos. Amar, temer y vivir son verbos, como hemos visto, de la primera conjugación si terminan en ar, de la segunda si terminan en er y de la tercera si terminan en ir. Para buscar la raíz hay que quitar la terminación ar, er, ir al infinitivo. Veámoslo en estos casos. Si al verbo amar quitamos la terminación ar, tendríamos la raíz am. En el verbo temer quitamos la terminación er y la raíz sería tem. Y al verbo vivir, quitando la terminación ir, la raíz sería vid. Así, por ejemplo, amaba es una forma verbal. La raíz, como hemos visto, sería am. Y nos quedará aba. Y ahí tenemos la desinencia, que es la terminación variable del verbo que se añade a la raíz para construir las formas verbales. Por tanto, ese aba final de nuestro ejemplo era la desinencia, que es la parte del verbo que se modifica. Pero,
¿Cómo separar raíz y desinencia cuando tenemos formas verbales distintas al infinitivo? Pues vamos a verlo con estos ejemplos. Tenemos la forma verbal trabajaron y seguiremos estos pasos. Primero, escribimos el infinitivo del verbo. De trabajaron, el infinitivo sería trabajar, terminado en ar de la primera conjugación. El segundo paso es eliminar la terminación del infinitivo, ar, er, ir, en este caso ar. La parte que nos queda es trabaj. Esa es la raíz y la trasladamos a la forma inicial del verbo. La primera parte del verbo ya la tenemos, es la raíz, y esta parte final variable es la desinencia. La segunda forma verbal que vamos a ver es bebemos. Escribimos el infinitivo beber. Vamos a descubrir la raíz quitando la terminación final er. Nos queda la raíz beb y colocándola sobre la forma inicial bebemos, nos queda la desinencia, hemos, que es la parte del verbo que cambia. Por último tenemos gastarán. Y vamos a descubrir la raíz quitando la terminación ar. Esa raíz gast la trasladamos a la forma inicial. Y la parte final que nos queda, que es harán, sería la desinencia. Recuerda que en este vídeo hemos visto que el verbo se compone de raíz y desinencias. La raíz es la parte que aporta el significado al verbo, como en este caso jugar, y hemos visto que tenemos que quitar la terminación ar y lo que nos queda es la raíz, en este caso ju. Mientras que las desinencias indican las variaciones de persona, número, tiempo y modo. Y en esta forma verbal jugaban, la desinencia sería aban, que es la parte final que se añade a la raíz. Por tanto, la raíz es la parte del verbo que no cambia y la desinencia es la parte del verbo que se modifica. Y es hora de repasar lo aprendido con unos ejercicios finales. Ejercicio 1. Escribe el infinitivo de las siguientes formas verbales. Aquí te dejo la lista de formas verbales y ahora vamos a escribir los infinitivos. Puedes poner en pausa el vídeo, intentar hacer el ejercicio y ahora lo corregimos. De llovió, el infinitivo llover. Subiremos, subir. De la forma verbal quedarán, el infinitivo es quedar. Han llamado, verbo llamar. Aceptó, verbo aceptar. Había crecido, el verbo crecer. Ejercicio 2. Indica la raíz y la desinencia en los siguientes verbos. Vamos a ver un ejemplo con cada conjugación terminados en ar, er, ir. Y tenemos las siguientes formas verbales. Cocinará, vendo y ha conducido. Escribimos el infinitivo del verbo en el primer caso. Lo que nos queda es la raíz, que es cocín. Esa raíz la trasladamos a la forma inicial y ya tenemos raíz cocín y la parte final del verbo sería la desinencia y en este caso hará. Segundo ejemplo, de vendo, el infinitivo vender. Quitamos la forma final er. Y nos queda la raíz, vend. Y esa o final sería la desinencia. Y vamos con el último ejemplo. Ha conducido. Verbo en infinitivo, conducir. Quitamos la terminación final ir. Y colocamos esa raíz conduz sobre la forma verbal inicial. Tenemos raíz conduz y la desinencia ido.
Y hemos terminado. Hasta aquí este vídeo. Gracias por verlo y no olvides compartir. ¡Hasta pronto! Desde España, este vídeo educativo de Profe Arantxa. Espero que este tema te haya gustado. Comenta, comparte, déjame un like y suscríbete de manera gratuita para que puedas seguir viendo más vídeos. ¡Hasta pronto! Si te gustó, me puedes dejar un like o un comentario. Además, puedes suscribirte de manera gratuita al canal y dar a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Te invito a visitar el canal Profe Arantxa y también la web www.profearantxa.es. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profe Arantxa tienes nuevos vídeos todas las semanas. Aprende fácil física, matemáticas, química, lengua y repasa con nuestra sección Test y Quiz. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo.